Están escuchando el programa Buscando América y la música era hasta ahora de un disco que se llama Puerto Plata, música de la República Dominicana. Vamos a cambiar ahora de latitudes y vamos a estar hablando ahora con José Chencho Alas. Él es un cura del Salvador que ha estado trabajando, haciendo trabajo de base, de comunidad en su tierra, en el área de Suchitoto, desde los años 70. Son muchas décadas de trabajo en comunidad. Él fue también amigo de Óscar Romero y Rutilio Grande, y vamos a estar hablando con él sobre su pasado, su carrera, todo su trabajo, y en concreto también en el presente sobre su trabajo con la Fundación de Paz en Mesoamérica, de la cual él es fundador. Bienvenido a Buscando América. Chencho, ¿verdad? Eso es. Así es como más claro. Sí, Chencho. Le llama a todo el mundo. Bienvenido. Chencho, me comentaba que no es la primera vez que viene aquí a Estados Unidos. A Portland. Y a Portland. Yo he estado acá. Hace ya tiempo. Sí, fue en la época de la guerra, en que denunciamos a Reagan y el apoyo dado a los militares, lo mismo que el apoyo dado a los contras en Nicaragua. Cuéntenos desde el principio. A ver, ¿por qué se decidió a ser cura? ¿Qué es lo que le llevó a ser padre de la iglesia? Bien, mi mamá era eminentemente religiosa y ella me indujo a que yo decidiera por ser sacerdote, y yo lo hice pues con plena libertad. Estudié en El Salvador filosofía, que es necesaria. En aquella época era necesario para prepararse para el sacerdocio. La teología la estudié en Canadá y Roma. Después me especialicé en Bélgica, en Bruselas. En Roma fue en la época de Juan XXIII, el papa tan famoso y tan bueno, que ahora ya es santo. Y luego regresé a mi país. Los primeros 6 años los dediqué, por voluntad del obispo, a trabajar con la gente rica del Salvador. Pero posteriormente me fui a estudiar a Quito, Ecuador, y ya de regreso el arzobispo Luis Chávez y González me envió a trabajar a Suchitoto, una ciudad muy linda, a las orillas del río Lempa, a 2 kilómetros, y con una población campesina muy grande. Los campesinos mismos me hicieron cambiar, dialogando con ellos y conociendo la situación en la cual ellos vivían. Unas cuantas familias tenían la propiedad de la tierra, y cuando ellos podían, recibían algún pedacito de tierra, una media manzana, digamos unas 3.000 metros cuadrados, para poder cultivar su maíz, sus frijoles. Y cuando el rico quería, les quitaba esta tierra después de que ya la habían podado, los árboles ya los habían cortado y estaba lista. Iba al juez, el rico del lugar. Me acuerdo, por ejemplo, de Miguel Quiñones, un médico de los más ricos de Suchitoto. Iba al juez y les quitaba la tierra a los campesinos. Ante estas injusticias, necesariamente yo tuve que reaccionar, sobre todo después de mis estudios en Quito, Ecuador, sobre todo después de haberle dado seguimiento al Concilio Vaticano II, que se celebró de 1962 a 1965 en Roma, y luego la segunda conferencia episcopal, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia, el año 1968.
Yo estudié en Quito en el año 1968. Y en Quito yo tuve la bella experiencia de tener de profesores a las personas de mentalidad más avanzada dentro de la Iglesia Católica de América Latina. Entonces eso necesariamente a mí me preparó para el trabajo con el campesinado. Y cuando me di cuenta del problema de la tierra, que yo lo presento en el libro Iglesia, Tierra y Lucha Campesina que escribí, una de las cosas que hice fue dedicarme a enseñar a la gente la necesidad de hacer una reforma agraria. Tuvimos un congreso en San Salvador, año 1960, que fue convocado por el presidente de la Asamblea Legislativa después de la guerra del Salvador contra Honduras, año 1969, y fui secuestrado y torturado y dejado por muerto. Pero aquí estoy conversando con usted y con mi pueblo, con la gente que nos escucha, porque Dios así lo ha querido. Realmente el trabajo con el campesinado es de lo más bello. ¿Quién les secuestró? ¿Los Escuadrones de la Muerte? Fue una organización paramilitar que dependía de la Guardia Nacional. Ya era Organización Democrática Nacionalista, fundada por la CIA en Colombia y después en El Salvador, y antes en Grecia y otras partes del mundo. No sabía ese detalle de su vida, no sé tantos, pero pues me ha quedado claro. Sobrecogida, sin embargo, y bueno, no tanto ahora, pero era la práctica en los 70, sí. Y con la implicación de la CIA y el gobierno norteamericano. Entonces, fue secuestrado, fue torturado, sobrevive a eso. Sí. Y a partir de ahí, donde se sitúa. Bueno, a partir de ahí yo me quedé 8 años más en Suchitoto, la parroquia, trabajando con los campesinos. Pusieron una bomba en mi casa. Gracias a Dios no estaba ahí en ese momento. Quemaron parte de la casa. Me arrestaron dos veces la policía. Pero uno se siente atraído por la inspiración que el pueblo le da. Realmente es el pueblo el que nutre a la persona con la inspiración necesaria para luchar por la justicia y luchar por la paz. ¿Cuál es su relación en esos años con los jesuitas en El Salvador, que también pues han tenido una historia de represión enorme, desde el asesinato de este grupo de jesuitas y de Rutilio Grande en el año 77, y la amenaza para que salieran del país, ¿no? Ya. El año 1972 o 73, el padre Bengoechea, un jesuita español, me pide trabajar conmigo en Suchitoto. Él jesuita y yo diocesano. Y con el permiso de sus superiores se establece por un año entero conociendo el trabajo que se hace en el campo, porque los jesuitas han trabajado más en las ciudades. Después es que ellos se van al campo. Rutilio Grande fue el primero en tener una parroquia rural. Ya. Y el padre Bengoechea sale de la parroquia, pero antes de eso me pide que vayamos a ver al provincial de los jesuitas, el padre Estrada, un salvadoreño, para solicitarle el que tengan los jesuitas una parroquia en el campo. El padre Estrada al principio de nuestra conversación no se siente muy bien. Era amigo mío desde hace mucho tiempo. Fuimos compañeros en el seminario, él estudió allí también por unos años.
Y me pregunta, ¿y por qué un jesuita en el campo? Yo le digo, porque ustedes están tan preparados y porque trabajan en equipo y porque el peso de ustedes puede tener mucha repercusión en la sociedad nuestra. El campesino necesita que la mejor gente trabaje para él. Bueno, al poco tiempo deciden enviar al padre Rutilio Grande a Quito, Ecuador, donde yo estudié, y cuando regresa le nombran párroco de Aguilares. El padre Rutilio, un hombre sencillo, amable, muy agradable. Yo trabajé con él en varias ocasiones y como era Aguilares, donde él trabajaba, es una zona de cultivo de caña y varias de las familias ricas de El Salvador tienen sus haciendas, sus plantaciones de caña. Al oír la predicación del padre Rutilio y de los otros jesuitas que estaban con él, comenzaron a tener temores, sobre todo que el campesinado tanto de Suchitoto como de Aguilares estaba organizado en FECAS, una Federación Nacional de Campesinos Cristianos. Era el momento en el cual había una conciencia clara de por qué nosotros nos encontrábamos en la situación que hemos vivido, de miseria, de pobreza, de injusticia y de opresión, de sangre que ha sido derramada. Y los campesinos comenzaron a poner presión a los dueños de las plantaciones de caña, sobre todo a Kurt Noteban, un alemán que representaba a la reina madre de Holanda, que tenía propiedades en El Salvador, yo no sé si las tiene todavía, plantaciones de caña, y tenía un beneficio de caña, o sea, producía azúcar. Los de FECAS exigían contratos como organización para cortar la caña. Esto no fue aceptado. Kurt Noteban se vio, no hallaba qué hacer, me consultó a mí qué podía hacer y yo le dije, súbale los salarios y hago un contrato colectivo y va a ver que la situación va a cambiar. Él me dijo, pero voy a tener problema con los cañeros. Yo le digo, bueno, ahí decide usted. Y en ese momento él estaba excesivamente furioso porque le habían quemado parte de la caña. Estaba excesivamente furioso. Bueno, a los pocos días el padre Rutilio murió. ¿Quién lo mandó a matar? No me atrevo a decir, pero ciertamente después de estar con Kurt Noteban, yo creo que la muerte de él viene del ingenio de San Francisco, que estaba justo entre Suchitoto y Aguilares, un ingenio donde se procesa la caña de azúcar. Pero por parte de grupos armados paramilitares que tenían que ver con el poder, ¿no? Con esta oligarquía, con esta élite dominante, ¿no? Porque ¿cuántas familias realmente dominaban en El Salvador? O sea, muy pocas familias, ¿no? Eran los pocas, grandes terratenientes. Si seguimos lo que fue publicado por el Time Magazine, eran 14 familias. Pero ese es un número simbólico porque El Salvador está formado por 14 departamentos territoriales. Realmente yo diría que serían unas 20 familias las que tenían el poder económico y político de El Salvador en aquel tiempo. En aquel tiempo que también estamos en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia y el temor en el occidente a la llegada del comunismo y todo lo que pudiera... Todo lo que pasó en Cuba, año 1959. Exacto, 59 después de Cuba, y que todo ayudara a desbaratar, ¿no? este
el sistema capitalista. Ya, claro. Entonces, en ese contexto, pues algunas de las dictaduras más brutales de Centroamérica y de Sudamérica tienen lugar. En todas partes teníamos dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Y de eso quiero que hablemos ahora. Entonces, este periodo de los años 70 en El Salvador y también su relación, bueno, estamos hablando, pero más, y su relación con Monseñor Óscar Romero también. En El Salvador, el año 1932, los campesinos, especialmente los indígenas, se levantaron en armas. Las armas que tenían eran muy pobres y sobre todo eran machetes. Cerca de 30,000 fueron asesinados en 4 días, según Anderson, un autor norteamericano. Se instaló en el poder el general Maximiliano Hernández Martínez y desde entonces, desde el año 1932, tuvimos dictadura militar hasta el año 1980. Y después continuó la dictadura militar, aunque ya no teniendo la presidencia de la República. En 1990 fue elegido Cristiani, el mismo que firmó los acuerdos de paz, ya un hombre de la oligarquía. O sea que en lugar de tener a los militares en el poder, pasamos en El Salvador por 20 años a tener a la oligarquía misma rigiendo el país. Como usted lo dijo, esta era la época de la Guerra Fría. Y Estados Unidos había sido tocado a la vuelta de la esquina, podríamos decir, nada menos que por Fidel Castro y su gente. Había caído el presidente de Cuba y Fidel, dado el rechazo que tuvo el presidente Kennedy de Fidel, se alió con Rusia, con la Unión Soviética. En todos los países de América Latina, sobre todo los jóvenes y también obreros, comenzaron a soñar acerca de las posibilidades de cambios en América Latina, siguiendo el ejemplo de Cuba. Y en El Salvador, pues esto se dio. Así fue como en el año 1968 comienzan ya a darse organizaciones que luego se convierten en las guerrillas que nosotros tuvimos en mi país. Por otra parte, hubo el impacto tremendo de la segunda conferencia episcopal latinoamericana que mencioné, celebrada el año 1968 en Medellín, Colombia. Los obispos, alimentados por las enseñanzas del Concilio Vaticano II, nos enseñaron que si queríamos tener democracias entre el individuo y el gobierno, el Estado, tenemos que estar organizados. Y en mi caso, yo comencé a colaborar para que los campesinos se organizaran. Tuvimos la capacidad de movilizar en 3 horas a 10,000 campesinos para liberar a 37 profesores que habían sido hechos presos en 3 horas. O sea que estábamos extremadamente organizados. Aquello era un verdadero poder. Monseñor Chávez y González ya estaba un poco anciano, 75 años, y siguiendo las normas del Vaticano II, tenía que dejar la arquidiócesis. Entonces fue que se nombró como arzobispo a Monseñor Óscar Romero, un hombre conservador, muy aliado con las clases altas, aliado con los militares, un hombre de oración, un hombre humilde, sencillo, un gran predicador,
pero él estaba haciendo lo que hacían muchos.